Bienvenidos a Lengua Resuelto. En esta ocasión vamos a desarrollar la semana 3 de la unidad 1 de sexto grado. Iniciamos con la secuencia de anticipación. La indicación nos dice que es una actividad en pares la que debemos desarrollar. Dice de la siguiente manera: a partir del título respondemos sobre qué creemos que tratará la historieta. Y el título de la historieta es El castillo en luna llena. Por tanto, podemos entender que la historieta tratará acerca de los eventos paranormales que ocurren en el castillo cuando es luna llena. Después de observar las imágenes, nos solicita que resolvamos oralmente y nos hace 6 preguntas. La primera de ellas dice: ¿quiénes son los personajes? Bueno, los personajes son los espectros o fantasmas y el demonio que aparece en escena. En la pregunta del literal B nos dice: ¿qué hacen los personajes? Bueno, según lo que dice la historieta, los personajes lo que hacen es rondar la casa cuando es luna llena. La pregunta del literal C se lee de la siguiente manera: ¿qué espacios se utilizan para la acción? Los espacios que podemos nosotros observar en las imágenes son el castillo, el pasillo del castillo y las habitaciones. En el literal D encontramos otra pregunta: ¿qué tipo de historieta es la anterior? Por su contenido, por los personajes que encontramos en la historieta, podemos deducir que es una historieta de terror. El literal E nos pregunta: ¿qué elementos posee una historieta? Y aquí es importante el conocimiento previo que podemos tener acerca de las historietas. Yo mencionaré que algunos de los elementos de la historieta son las viñetas con imágenes y texto, el bocadillo o globo, los personajes, las onomatopeyas, los cartuchos o cartelas. Y tenemos la pregunta del literal F que dice: ¿cuál es el mensaje de la historieta? Como ya hemos leído la historieta, podemos comentar que el mensaje es acerca de las cosas extrañas que suceden en el castillo. Los fantasmas rondan el castillo. A continuación nos dice que debemos compartir las historietas que seleccionamos en la actividad en casa e identificamos los elementos que recordamos de la historieta. Para ello voy a mostrar a continuación una historieta que he diseñado. Ustedes tenían que hacerlo en casa, fue la indicación que se nos dio en la semana 2. Bien, vamos a observar la historieta que quedó como tarea que debíamos investigar. Vamos a observar cada uno de los elementos que componen esta historieta. En primer lugar encontramos el título, encontramos también las viñetas, que serían cada uno de los cuadros donde se encuentran los personajes y se encuentran también otros elementos de la historieta. Dentro de las viñetas podemos encontrar las cartelas, que son esas pequeñas notas que nos brindan información acerca de la escena que se está presentando o de lo que va a ocurrir en la historieta. Otro elemento importante también que podemos identificar son los bocadillos o globo, que es donde aparece lo que hablan los personajes. También encontramos onomatopeyas. Las onomatopeyas son imitaciones de sonidos del ambiente o de animales que nosotros podemos reproducir como parte de la historieta. Otro elemento también que podemos encontrar en nuestra historieta que había quedado como tarea son los personajes. Vemos que nuestra historieta tiene personajes. También nuestra historieta posee diálogos. Los personajes hablan entre ellos. Otro aspecto importante también son los lugares donde nuestros personajes de la historieta realizan las acciones. A continuación nos solicita que expongamos nuestros conocimientos previos con la clase. Llegamos a la secuencia de construcción y encontramos el tema de la coma en el vocativo y frases explicativas. Nos dice que es una actividad con el docente y debemos leer la información. Acá se nos indica que la coma tiene como función principal realizar una pausa breve. También nos explica que la coma se puede utilizar para definir una frase explicativa, o dicho en otras palabras, una frase que aclara algo dentro de una oración. Esta frase debe ayudar a una mejor comprensión del texto. Y encontramos el ejemplo que dice de la siguiente manera: la literatura de terror, y colocan la coma y luego se inserta, se escribe la nota de aclaración o la frase explicativa. En sus diversos tipos
y luego se cierra otra vez la frase explicativa con una coma y continúa la oración diciendo, siempre encuentra nuevos lectores. Leyéndolo de forma completa, diría de la siguiente manera, la literatura de terror, en sus diversos tipos, siempre encuentra nuevos lectores. Vemos que aquí se ha utilizado la coma para dar una explicación. Luego encontramos que la coma del vocativo es el nombre con el cual se hace referencia a una persona y podemos observar el ejemplo. Gracias. Se escribe la coma y por último el nombre, Ana. Si lo leemos completo diría, gracias, Ana. Podemos darnos cuenta que después de decir gracias se utiliza la coma, se aplica la pausa breve y luego se escribe el nombre de la persona a quien nos estamos dirigiendo. A continuación, nos solicita que resolvamos lo siguiente. En primer lugar, debemos leer las oraciones y en segundo lugar, debemos subrayar la frase explicativa o vocativo y colocamos las comas. Tenemos 3 oraciones. La primera de ellas dice, Marcela, los fantasmas no existen. La coma la vamos a colocar después del nombre Marcela para hacer la pausa y podamos leer correctamente. La oración diría así, Marcela, los fantasmas no existen. La segunda oración dice de la siguiente manera, la vamos a leer sin coma y luego la leemos con las comas. Mi abuela María Teresa vive en casa. Colocamos ahora las comas para hacer la pausa, para insertar la frase explicativa y dice de la siguiente manera. Mi abuela María Teresa vive en esa casa. Tenemos un tercer ejemplo. Lo leemos de corrido y luego lo leemos haciendo las pausas de la coma y atendiendo también a la frase explicativa. Mi amigo, un niño del otro grado, me compartió su historieta favorita. Ahora lo leemos con las comas. Mi amigo, un niño del otro grado, me compartió su historieta favorita. Observemos cómo, a través de las comas, podemos hacer la pausa e insertar la nota explicativa. Posteriormente nos dice que debemos escribir oraciones utilizando la coma para explicar o aclarar. Voy a compartir con ustedes algunos ejemplos. María, coma, la mamá de mi amiga, coma, vende fruta fresca. Podemos observar el uso de la coma y cómo insertamos la frase explicativa. Esto va a ocurrir en el resto de ejemplos que voy a compartir con ustedes. No me voy a detener para ir haciendo o explicando las pausas e insertar la frase, porque creo que es obvia la manera en cómo vamos aplicando el uso de la coma. Pero vamos a leer los ejemplos. Los soldados que regresaron de la guerra fueron recibidos como héroes. Don José, el señor que es carpintero, trabaja los fines de semana. Los Lakers, uno de los equipos de baloncesto de la NBA, utilizan los colores púrpura y oro. La lírica, uno de los géneros literarios, se dedica a la poesía. Raúl, mi compañero de ciencias, vendrá a estudiar hoy. Marcela, mi mejor amiga, necesita de mi ayuda. Como podemos apreciar, en estos ejemplos se ha utilizado la coma y se ha insertado una frase explicativa o de aclaración. Posteriormente, nos dice que debemos compartir las oraciones con la clase para que podamos aclarar las dudas y podamos corregir también si es necesario. Ahora nos encontramos con el tema de la historieta. Nos dice que es una actividad con el docente y debemos leer la información. Y acá nos va a explicar qué es una historieta. En términos sencillos nos dice que la historieta es un texto narrativo que posee una secuencia de acciones que se presentan a través de dibujos y textos que nos narran una historia breve. También nos explica que la función de la historieta es comunicar ideas y reflexiones con el fin de entretenernos y también divertirnos. La historieta, nos aclara el texto, se caracteriza por relatar una historia. Su narración posee descripciones verbales, ya sean en primera o en segunda persona, aunque en ocasiones pueden ir sin texto. Además, posee recursos como la onomatopeya, que consiste en imitar de forma escrita los sonidos de la naturaleza o el ambiente. Por ejemplo, ¡zas! Al final de este texto que contiene la información sobre la historieta, nos habla sobre la estructura que posee esta. Nos habla de 3 momentos importantes en la historieta: el inicio, el desarrollo y el desenlace.
En el inicio se presenta el personaje o personajes y las acciones iniciales. En el desarrollo se presentan otras acciones importantes y en el desenlace se realiza el cierre de la historieta. A continuación encontramos una imagen donde podemos identificar los elementos que posee la historieta. Retomamos nuevamente el castillo en luna llena y vemos que precisamente este es el título de la historieta. También podemos encontrar otros elementos como el cuadro con la voz del narrador, que se le llama cartelas, y también observemos que hay globos con los diálogos de los personajes, globos o bocadillos, es para referirnos al mismo elemento. Y tenemos también en esta historieta las viñetas con sus respectivas escenas. Ya dijimos que las viñetas son cada uno de los cuadros donde podemos encontrar los personajes, los diálogos y los respectivos ambientes donde se desarrolla la historieta. La indicación que encontramos después de esto es que debemos conversar sobre los elementos de la historieta y analizar las que recopilamos en la actividad en casa de la semana 2. Ahora llegamos a una actividad individual. Debemos observar los tipos de globos que presentan las historietas. Y vemos que tenemos diferentes globos o bocadillos. Podemos mencionar las onomatopeyas con el sonido de boom, el sonido de grito, por ejemplo, alto. Los diálogos. Me gusta tu historieta. Gracias. Tenemos también globos que reflejan pensamiento. Quizá me equivoqué. Y tenemos también en este ejemplo, tenemos la voz del narrador en esa cartela que dice era una mañana. Y nuevamente encontramos otra onomatopeya con el sonido de una explosión. ¡Bam! Ahora nos solicita que leamos las características de la historieta. Vamos a mencionar por lo menos 4. La primera es que utiliza diálogos breves, es decir, que los diálogos no son extensos. Lo segundo, se desarrolla en acciones claves. Como es una historieta, se utiliza mucho el dibujo y el texto, entonces tenemos que ser precisos con las acciones que queremos reflejar en nuestra historieta. En tercer lugar, destaca aspectos visuales de los personajes y escenarios. Los escenarios donde se realiza la historia tienen que ser atractivos para el lector. Y en cuarto lugar, pues se refuerza el contenido mediante recursos como la onomatopeya. A continuación debemos reconocer las características de la historieta en el siguiente ejemplo y marcar con una X. Observamos la historieta, tenemos allí a 3 personajes, a una especie como de Frankenstein, a un Drácula y tenemos a un perro, podría ser un lobo. Frankenstein está hablando y dice, creo que estoy muy cansado. Entonces aquí nos solicitan lo siguiente, ¿utiliza diálogos breves? Bueno, si tomamos en cuenta que el diálogo tiene que ver con la participación de 2 o más personas, diríamos que no. Pero sí encontramos un bocadillo donde uno de los personajes se expresa. Nos pregunta, ¿se desarrolla en acciones claves? Bueno, como solo tenemos una imagen, no podemos definir claramente las acciones de la historieta. Por tanto, no vamos a colocar una X ahí porque no las tenemos claras las acciones. En tercer lugar nos dice, ¿destaca aspectos visuales de los personajes y escenarios? Bueno, eso sí lo tenemos, podemos apreciar en el escenario que hay una especie de castillo al fondo, una luna, pareciera ser como que es de noche. Se nos muestran también aspectos de los personajes, podemos apreciar los personajes de tal manera que podemos describir incluso su vestuario, su apariencia física, etc. Y por último nos dice, refuerza el contenido mediante recursos como la onomatopeya y observamos que sí. En el caso del personaje del lobo podemos ver cómo está gruñendo. Finalmente dice, comparto mis respuestas con la clase. Llegamos así a la actividad número 5 donde debemos realizarla en pares y debemos observar la siguiente historieta. Lo primero que encontramos es la imagen y tenemos también la voz del narrador que dice, todos estaban listos para la fiesta. Encontramos ahí la primera imagen de una bruja con unos fantasmas. Luego en la segunda viñeta encontramos a un Drácula con un vampiro que dice, a divertirnos.
Y en la tercera viñeta encontramos a un Frankenstein haciendo un ruido, el ruido de crash, ¿verdad? Entonces la historieta o esta parte de la historieta concluye diciendo con la voz del narrador, pero no sabían que pronto llegaría el amanecer. Ahora debemos responder en el cuaderno. Y tenemos aquí 4 preguntas. La primera de ellos dice, ¿qué personajes participan en la historieta? Bueno, participan brujas, vampiros y tenemos a un Frankenstein que es catalogado como un humanoide. En el literal B dice, ¿cuál es la acción principal? Y explicamos. Bueno, la acción principal es que los personajes que tenemos ahí, la bruja, los fantasmas, el Drácula, el Frankenstein, ellos asisten a una fiesta. Pero por la indicación del narrador encontramos que algo va a ocurrir en esa fiesta cuando llegue el amanecer. En tercer lugar, encontramos la pregunta, ¿qué características cumple la historieta? Y vamos a describirlo. Bueno, la historieta utiliza viñetas. Encontramos las viñetas, tenemos 3 viñetas. Utiliza las cartelas, que es donde se coloca la voz del narrador. Encontramos diálogos. Si tomamos en cuenta el bocadillo o el globo, podemos decir que sí. Tenemos también los personajes, que ya los hemos mencionado. Tenemos los bocadillos, donde se registra la voz de los personajes. Y tenemos las onomatopeyas o los sonidos que imitan también los personajes. En la cuarta pregunta del literal D dice, ¿cómo finalizaría la historieta? Y dice, inventamos 3 viñetas más en nuestros cuadernos. Yo tuve que crear estas 3 viñetas y se las voy a compartir a continuación. Espero que les guste. Bueno, aquí están las 3 viñetas que yo he creado y coloqué la voz del narrador que dice después de la fiesta. Y encontramos a los mismos personajes, encontramos la bruja, al Drácula y a Frankenstein. Y dice la bruja, cambié de tamaño. Y Drácula pregunta, ¿qué nos pasó? Y Frankenstein, como entre los dientes, dice, yo también crecí. Por lo que nos insinuaba la primera parte de la historieta que cuando llegase el amanecer iba a ocurrir algo, pues lo que yo hice que ocurriera era que con el amanecer los personajes iban a cambiar de tamaño, de estatura, de edad, es decir, iban a aparecer como los personajes ya más desarrollados, los personajes ya adultos. Esa es la forma como yo concluyo la historia, de forma breve. Eso, por supuesto, ustedes deben hacerlo en su cuaderno. Y después dice, compartimos las respuestas con la clase. Llegamos ahora a la actividad número 6 y debemos desarrollar lo siguiente. Y nos habla de planificar. Dice, reviso el cuento escrito en la semana 2 y planifico mi historieta a partir de las acciones principales. Lo que nos está pidiendo es que retomemos de la semana 2 que en ella habíamos escrito un cuento, o mejor dicho, escribimos un cuento. A partir de ese cuento que ya habíamos escrito en la semana 2, debemos crear una historieta. Y nos dan una guía que podemos utilizar para crear nuestra historieta. Por ejemplo, nos pregunta, ¿de qué tratará mi historieta? Como ya tengo la historia creada en la semana 2, voy a retomar eso para ir formando mi historieta. Entonces yo diré, partiendo del cuento que hice en la semana 2, que mi historieta tratará acerca de un hombre que trabajaba haciendo pozos y que encuentra un cofre en el que se encontraba su hermana desaparecida. Su ayudante corre de miedo mientras él se toma de la mano con su hermana y desaparecen en la noche. Tenemos una segunda pregunta para nuestra historieta y es, ¿quiénes serán los personajes? Bueno, por la misma historia que les estoy contando, los personajes van a ser Ludovico, que es el que se encarga de cavar los pozos, Fortunato, que es el vecino y ayudante de Ludovico, y Zoila, que es la hermana de Ludovico, la cual aparece dentro del cofre. La tercera pregunta dice, ¿cuáles serán los diálogos entre los personajes? Bueno, los personajes van a hablar acerca del trabajo que realizan y del encuentro con la hermana desaparecida. Una cuarta pregunta dice, ¿en qué escenario se desarrollarán los hechos? Bueno, los hechos y las acciones de esta historieta se van a desarrollar cerca de un cementerio. Ese va a ser el escenario que vamos a utilizar.
Una quinta pregunta dice, ¿qué características cumplirá mi historieta? Y en el caso de mi historieta, va a contar una historia breve, va a utilizar viñetas, bocadillos o globos, habrá también cartelera donde colocamos la voz del narrador, tendremos a los personajes que van a realizar la acción y vamos a usar diálogos entre ellos. Y en mi historia no hay onomatopeyas, pero vamos a utilizar interjecciones. Vamos a ver. Y tenemos en el literal F, dice, escribo las ideas principales por cada parte de la estructura, es decir, inicio, desarrollo y desenlace. En el inicio de mi historieta se va a presentar a Ludovico como un cavador de pozos y a Fortunato como su ayudante. En el desarrollo, Ludovico y Fortunato cavan el pozo y se encuentran con un cofre grande. En él se encontraba su hermana desaparecida. Fortunato corre del miedo. Y en el desenlace, Ludovico y su hermana Zoila se toman de la mano y desaparecen en la oscuridad de la noche. La última pregunta que nos hacen, que nos va a ayudar para planificar nuestra historieta es, ¿cuál será el título de mi historieta? Bueno, yo la he titulado Los de la Noche. Llegamos ahora a la secuencia de consolidación. Es una actividad individual y debemos desarrollar lo siguiente. Nos presenta el paso de la textualización y debemos elaborar la historieta tomando en cuenta la planificación. Bueno, como ya hemos planificado en la parte de construcción nuestra historieta, ahora yo les voy a presentar la historieta que he creado para esta parte de consolidación. Como pueden observar, esta es la historieta partiendo de la historia que ya hemos escrito en la semana 2. Yo la titulé Los de la Noche. Ahora aquí está la historieta y encontramos diferentes elementos. Bueno, toma en cuenta diferentes elementos. Por ejemplo, el título, que es Los de la Noche. Tenemos también la voz del narrador colocado en la cartela, donde se nos dice que Ludovico y Fortunato se encuentran cavando el pozo. Luego ya dentro de la viñeta podemos observar los personajes también y el escenario donde ellos están realizando las acciones, y tenemos también los diálogos, y para ellos he utilizado bocadillos o globos. Y podemos observar a Ludovico conversando con Fortunato, donde éste le dice gracias por tu ayuda, Fortunato, y Fortunato contesta, para eso somos los amigos. En la segunda viñeta encontramos los mismos personajes, el mismo escenario, y ellos siguen conversando y al parecer han encontrado algo. Por eso Ludovico pregunta y dice, ¿qué es eso? Y contesta Fortunato, no lo sé, parece un cofre. Ellos en la viñeta número 3 han sacado el cofre, han descubierto el cofre y la hermana de Ludovico sale y Ludovico se asombra y le dice hermana, y su hermana le contesta igualmente, pero Fortunato al ver esta escena se llena de espanto, de miedo, y es aquí donde utilizamos la interjección porque él grita auxilio, auxilio, y desaparece de la escena. Y nuestra historieta o mi historieta pues concluye con Ludovico y su hermana tomados de la mano, caminando y desapareciendo en la oscuridad. A continuación nos solicita otra etapa de nuestra producción y es la revisión. Dice que debemos de revisar que la historieta cumpla con lo siguiente. Primero, que hayamos utilizado correctamente las mayúsculas, los puntos y las tildes. Podemos revisar y darnos cuenta que hemos tenido pues ese cuidado de haber utilizado correctamente lo que nos solicita. Y también nos dice que debe cumplir con los elementos de la historieta. Es decir, que la historieta debe tener los elementos adecuados. Y el último paso que nos pide en nuestra producción es la publicación. Y aquí pues nos dice que debemos compartir la historieta en un soporte impreso o manuscrito. No nos dice con quién debemos compartirla, pero podemos compartirla con los compañeros de clase, con la familia, con el docente. Y finalmente tenemos la actividad en casa, donde nos solicitan que preguntemos a nuestra familia qué palabras técnicas utilizan en su oficio o profesión. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.